Terminó el partido en Atlanta. Estaba en esa conversación para repuntar en una Copa del Mundo después de que las últimas dos actuaciones han sido decepcionantes. Y también, ¿contra quién? ¿No, José Ramón? Quizá eso es lo que más molesta. ¿Cuáles son tus impresiones iniciales de este partido? Bueno, mis impresiones iniciales son que el técnico de la Fuente se equivoca en el planteamiento de España. España toma la pelota, mete a Gavi, que no sirvió para nada, mete a Ferran, que tampoco sirvió para nada. Tenía que haber ido con todo. Desperdició todo el primer tiempo España, atacando y atacando y atacando, creando llegadas. Rodri y Pedri muy lentos en el medio campo, no podían llegar a la portería contraria, que tenía un muro de 4 y otro 4 y 2. O sea, el equipo de Cabo Verde planteó el partido conociendo a España, todos atrás, y el portero, como decía atinadamente Bociña, de 40 Ricardo, años. Bociña paró todo, pero España cometió un error muy grave. Quiso meterse por el centro hasta que Luis de la Fuente se dio cuenta que metía a Yamal y a Nico Williams en la parte final para abrir al equipo español y al equipo de Cabo Verde. Ni así lo consiguió. Metió a Olmo, que tenía que haber entrado mucho antes. Se equivocó Luis de la Fuente en varios cambios y España se atoró, se atascó en un muro impasable del equipo de Cabo Verde, que saca el empate a 0 goles. A eso salió, y a ver si buscaba un tiro de esquina. En un tiro de esquina que fue el único que consiguió Cabo Verde, parecía que había metido un gol. Bueno, esto deja una lectura que se tiene que hacer, porque deja, o aparentemente podría dejar en el grupo en manos de Uruguay, José Ramón. Siempre y cuando Uruguay gane. España y Uruguay se van a medir hasta la tercera jornada del grupo. Uruguay juega hoy por la tarde ante la selección de Arabia. Si el equipo de Bielsa gana ese partido y es capaz de ganarle a Cabo Verde, llegaría con la ventaja sobre España para, con un empate, ganarle el grupo y mandar a España en 16avos de final contra Argentina. El esperado duelo de final, se habían armado los brackets para que esta fuera la final, podría llegar con el resultado de hoy anticipadamente a las primeras de cambio. Esa es la consecuencia inmediata que tiene que tener el empate hoy a 0. De hoy. Yo no sé si Uruguay le gana a Arabia Saudita y le gana a Cabo Verde. Uruguay es un equipo que no tiene mucho ataque, también se defiende demasiado y va poco al ataque, pero si mete un gol, aventaja a España. Hoy España tuvo ocasiones, tuvo 13, 14 tiros de esquina, pero nunca tuvo la exactitud. No tiene una sola clara para meter un gol. Oyarzábal se perdió en un mar de piernas. Rodri y Pedri lentos, muy lentos, y Gavi no tenía que haber estado en el partido, tenía que haber estado desde el principio jugadores profundos. Ferran no existió y el equipo de España se fue perdiendo. ¿Te parece entonces, José Ramón, que con esta actuación es muy evidente que España depende demasiado de Lamine Yamal? Lamine Yamal entró al final y poco pudo hacer, pero al final tenía que haber entrado antes. Si está físicamente bien, mételo antes. Luis de la Fuente tiene miedo a que Lamine Yamal se lesione o Williams se lesione. Mételos antes para que tengan profundidad y rompan el cerco que había puesto Cabo Verde. Cabo Verde se defendía con 10 y el portero 11 jugadores dentro de su área. Bueno, vemos los datos de los partidos que no ganó España. Algunos dirán, bueno, ¿por qué no está el de Costa Rica de hace 4 años en Qatar como los partidos con más remates? Bueno, estos son los partidos 7 goles que no ganó España en Copa del Mundo y que más veces remató. Pero yo insisto, de esos 6 remates a portería, llega hoy 27 veces, José Ramón. No hay una sola jugada, creería, en la que digas la mano de Bociña termina evitando el gol de España. La única del primer tiempo de Pedri era fuera de juego. No hubiera ni siquiera contado. Hay una en el segundo tiempo que se tira muy bien abajo Bociña y la tapa. Un tiro, me parece que de Pedri o de Olmo. Pero nada, o sea, nada, España nada. careció de profundidad, de manera de encontrar. De ritmo, sí, de presión, no tuvo vértigo. De presión, de vértigo. No fue intenso. Señores, tampoco en la recuperación de pelota, le costó mucho trabajo. Me quedo con el dato, Rebe, José Ramón, que me parece que es brutal. Desde que España se coronó en Johannesburgo en julio de 2010, 12 partidos disputados ya con el de hoy de Copas del Mundo, y esta selección ha ganado 3 partidos. Sí. 3 partidos. Con eso es muy difícil querer ser campeón del mundial. Decepciona a España. Hoy decepciona porque con 1-0 era suficiente. No tenía que meter más goles ni golear. Era 1-0. No era el equipo que jugó ayer frente a Alemania. Era un equipo que estudió a España y jugó todo atrás, todo el tiempo. Jugadores altos, fuertes, duros. Y España
Ni siquiera un penalti consigue. Y después de este resultado, que obviamente es la gran sorpresa hasta el momento del torneo, José Ramón, ¿en dónde ponemos entonces a España? Porque estaba en esa primera posición en las apuestas a llevarse esta Copa del Mundo por todo el trabajo previo que se ha hecho. Después de esta primera impresión que nos da ante un Cabo Verde que estaba debutando en Copa del Mundo, ¿algo ha cambiado para ti en el favoritismo para España? Sí, España dejará de ser favorito y a lo mejor eso le quita peso en las espaldas a los jugadores españoles, pero tendrá que enfrentar a Arabia, que le va a jugar igual, y tendrá que enfrentar a Uruguay, que le va a jugar igual. Sí, va a tener que encontrar recursos, más imaginación. No tuvo imaginación con Pedri en la cancha, es difícil decirlo, con un futbolista como Fabián Ruiz, igualmente con las temporadas que viene acumulando en Italia con el Napoli, pero hoy España no tuvo imaginación en ataque. No tuvo penetración en la portería del equipo de Cabo Verde, que se defendió con todo. Se podía meter otros 4 jugadores, serían en la defensa, todos en la defensa. Y el portero estuvo muy atinado, no perdió un solo balón. España desperdició, insisto, el primer tiempo, donde pudo jugar más tranquilo e intentar marcar un gol para irse tranquilo al segundo tiempo, sabiendo que Cabo Verde tendría que ir a buscar un gol. España no encontró las líneas para meterse, nunca pasó de largo, siempre se atoraba en el medio campo, Rodri muy lento, Pedri muy lento, y ahí se acabó España. Y sí, José Ramón, la verdad es que una sorpresa impresionante en este duelo que tenía muchísima expectativa para España. Ahora hablemos de lo que sí podría hacer Cabo Verde, ¿no? ¿Hay algo que podamos destacar, además de esa estrategia de juego que viste para destacar? Cabo Verde va a seguir jugando igual contra Arabia Saudita, contra Uruguay, y tratar contra de sacar el mínimo en puntos, pero y sacar los puntos que pueda. En el momento que le hagan un gol a Cabo Verde, se desbarata Cabo Verde. Sí, va a ser difícil, igualmente va a ser difícil de sostener contra un equipo que sea capaz. Le faltó, no sé si también una referencia de área más pura, ¿no? En lo de Oyarzabal, a lo mejor a un futbolista al que le pudieras tirar más pelotas y tratar. Metió al final a Merino buscando el remate de cabeza, tampoco lo encontró, sí, y así fue difícil. Yo coincido, parece tardío el ingreso de Dani Olmo a 10 minutos solamente del final del partido. En fin, pues no sé anímicamente cómo trabaja España a partir de ahora, porque empezarán seguramente los fantasmas de una selección que históricamente ha quedado a deber en Copas del Mundo, porque España presume a los 2 mejores clubes de la historia del fútbol probablemente, o a los 2 más importantes o más mediáticos. Con todo y eso, hasta 2010 no había podido figurar en una escena mundial hasta que llega el título en Sudáfrica, pero en general, lo decíamos en el previo, José Ramón, España es una selección que históricamente en mundiales se ha quedado más corta de lo que su fútbol le debería de haber permitido. Sí, en base a penales ha perdido los últimos 2 mundiales. Aquí perdió hace 40 años en penales también, bueno, aquí también. No, pero en Puebla, pero perdió en penales igualmente. Yo quiero decir algo, la base de España es el Barcelona. Hoy no se vio el Barcelona juega más ofensivo, juega con más ritmo, con más entrega. Me parece que De la Fuente cometió el error de hacer muy lento el paso de España hacia el área. El paso de España hacia el área se atoraba. Tuvo que sacar a Rodri para darle más velocidad y meter a Olmo. Olmo es un jugador más peligroso dentro del área y abrió a Lamine Yamal y Williams. Ni así pudo perforar el muro de Cabo Verde. La semana pasada en Puebla, en el partido amistoso ante Perú, se sentaba en la mesa con ustedes el director deportivo de selecciones en España, Aitor Caranca, y les decía una diferencia de la España de ahora con las de antes es que el tiquitaca ya no está más. Pero hoy se pareció otra vez mucho, una selección de mucho toque de pelota, de mucho tocar hacia los costados y de no profundizar nunca, de no tener esa capacidad para profundizar en su juego. Yo creo que De la Fuente cometió el error de mantener mucho tiempo a Rodri en el campo. No necesitaba a Rodri. Si Cabo Verde no atacaba, mete un volante ofensivo, mete a Olmo mucho antes, al arrancar el segundo tiempo. Intenta meter a Yamal también arrancando el segundo tiempo para que abran a Cabo Verde o le cometan una falta y pueda España provocar una jugada de gol. No lo hizo, se tardó en meter los cambios y De la Fuente carga también con una pesada losa. No hizo el partido adecuado, no planeó el partido adecuado para vencer a 10 jugadores enfrente. ¿Cómo podemos explicar esto que dice Ricardo? Esta consistencia en los mundiales, José Ramón, de España, que
no es una consistencia, digamos, positiva, sino que más bien quedan a deber. No nada más con este equipo y los últimos 2 mundiales. ¿A qué se lo podemos atribuir? Porque es difícil de explicar, ¿no? Este torneo todavía no acaba de empezar. España tendrá que recuperarse frente a Arabia y tendrá que jugarle al tú por tú a Uruguay. El equipo de España en los mundiales anteriores perdió por penales. El anterior fue campeón del mundo. O sea, España viene... Bueno, hay una fase de grupos de Brasil que no supera, antes de esas 2 eliminaciones en penales. En la Confederación. No, y en el Mundial de Brasil del 2014 lo eliminan en fase de grupos. Venía acabado el equipo de Vicente del Bosque. No renueva. No renueva, pero el equipo de España siempre es protagonista. Hoy fue frente a un Cabo Verde que se mantuvo así. Si Cabo Verde juega igual contra Arabia Saudita y contra Uruguay, Cabo Verde va a ser la revelación del torneo porque va a sacar 3 puntos. Sí. Va a sacar 3 puntos. Y entonces va a poner en evidencia a España, a Uruguay y a Arabia Saudita, por supuesto. España debe mejorar y Luis de la Fuente debe darse cuenta de los errores que cometió hoy España. No sé si ya está claro el modelo de juego para España, que también deja unas dudas que hoy a lo mejor no estuvieron tan a prueba, con todo y que hay un par de transiciones en las que Cabo Verde más o menos genera cierta inquietud. Es cierto que no hubo nunca riesgos de que España recibiera gol o que pudiera perder el partido, pero queda esa duda todavía. No es que España haya sido espeso en ataque, nos queda todavía la duda de ver cómo se va a comportar esta selección cuando sea atacada, que era la gran duda previo a este campeonato. Es decir, ya nos dejó claro que en ataque puede pasarla muy mal, hoy lo ha hecho, y nos queda todavía ver cómo la puede pasar en defensa. Es decir, ¿tú crees que alguien va a atacar a España? Arabia va a atacar a España. Pero creo que Uruguay, ya Cabo Verde pero puso creo que el Uruguay ejemplo. lo puede, Arabia, con los futbolistas que tiene Uruguay, y con Darwin Núñez en punta, y con lo que le puede incorporar, con de Arrascaeta detrás suyo. Arrascaeta está lesionado. Uruguay no va a jugar creo que va a ser muy complicado. Uruguay tiene un hombre clave que se llama Valverde, que lo conoce muy bien en España. Uruguay va hacer los puntos necesarios para calificar. Si califica por arriba de España, es en el enfrentamiento Uruguay-España. Claro. España tiene que ganarle en este momento y enfocar todo con Arabia Saudita, que va a jugarle igual, le va a jugar igual que Cabo Verde. Sin la defensa tan poderosa de Cabo Verde, puede España ganar el partido y entonces encontrarse a Uruguay. Uruguay va a sufrir mucho también contra Cabo Verde. No sé, pero yo creo que... Porque no tiene gol Uruguay. Ha dejado no tiene gol hoy España... No, yo creo que con Darwin Núñez le puede sobrar eso en este campeonato y particularmente con estos dos equipos. Ha dejado abierto el grupo España, le ha dejado en manos de Uruguay la posibilidad de llegar a Guadalajara a definir el grupo con 2 resultados favorables para los charrúas. Y eso es peligrosísimo tomando en casa en cuenta la llave. Si gana los 2 partidos, que yo creo que hoy se pondrá por delante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Futurear demasiado. 4 de la tarde el partido tiempo del Centro de México. España iba a borrar a Cabo Verde. Te veo resignado. Pues no. Te veo como tratando de aferrarte a que lo de hoy puede no tener tantas consecuencias negativas. Tiene consecuencias negativas porque España deja de ser el equipo que todo el mundo quería ver de campeón del mundo. No. España baja hoy a un nivel normal de cualquier equipo que está compitiendo. No es Alemania, ni mucho menos. Pero España tenía que haber ganado hoy. Culpa grande de los jugadores y del técnico de la Fuente. Sí, que no supo hacer los ajustes a tiempo para encontrar ese gol después de tener 11 tiros de esquina. Las posibilidades, sin duda alguna, estuvieron para este equipo español. Ya veremos entonces cómo van cambiando los momios. Señores, lo de España en su debut mundialista contra Cabo Verde no fue simplemente un empate sin goles. Fue una auténtica decepción, un golpe de realidad y una cachetada para todos aquellos que venían inflando a esta selección como si ya tuviera un pie en semifinales del Mundial 2026. Hoy hay que decir las cosas como son. España fracasó rotundamente. Porque sí, algunos querrán maquillar este 0-0 diciendo que dominó la posesión, que generó ocasiones, que el portero rival fue figura, pero no nos engañemos. En un mundial no gana el que más toca la pelota, gana el que resuelve, el que tiene jerarquía, el que transforma dominio en goles, y España hoy no tuvo absolutamente nada de eso. Lo de Luis de la Fuente y sus dirigidos fue una exhibición de esterilidad ofensiva, de pases intrascendentes, de posesión vacía y de una alarmante falta de ideas cuando el rival se encerró atrás. Y aquí viene la pregunta que muchos no quieren escuchar. ¿De qué sirve tener 70% de posesión si no sabes qué hacer con el balón? Esa ha sido la enfermedad de España desde hace años. Siguen viviendo del recuerdo de aquella generación dorada de Xavi, Iniesta, Busquets, Silva, Xavi Alonso. Siguen creyendo que tocar y tocar automáticamente te convierte en candidato al título. Pero el fútbol evolucionó. El fútbol moderno exige intensidad, verticalidad, contundencia y hambre. Hoy España pareció un equipo dormido, predecible,
cómodo con el empate incluso cuando supuestamente era favorito por goleada. Y lo más preocupante es el rival. Con todo respeto para Cabo Verde, esto no era Alemania, no era Brasil, no era Argentina, ni siquiera una selección europea de segundo nivel, era Cabo Verde. Un equipo ordenado, sí, disciplinado, sí, valiente, por supuesto, pero inferior en talento, profundidad de plantilla y experiencia internacional. Y aún así España fue incapaz de marcarle un solo gol. Cero, nada, ni una. Eso es gravísimo. Porque cuando lleguen los partidos de verdad, cuando enfrenten selecciones con más jerarquía, con mejores delanteros y con más pegada, este tipo de actuaciones se pagan carísimo. Muchos señalaban a Lamine Yamal como la gran esperanza ofensiva, como el jugador diferencial capaz de romper defensas, pero hoy ni siquiera él pudo desequilibrar de forma constante. Se notó rodeado de un sistema demasiado rígido, demasiado estructurado y con poca sorpresa. Pedri, otro de los nombres llamados a liderar esta nueva España, terminó siendo más noticia por la amarilla en el descuento que por su influencia en el juego. Rodri intentó dar equilibrio, pero tampoco encontró socios que aceleraran. Morata, si hablamos de contundencia, otra vez dejó dudas. Y cuando tus referentes ofensivos no aparecen, el equipo entero se vuelve plano. Lo que vimos hoy fue una selección española que mueve la pelota de lado a lado, abre a las bandas, regresa al centro, reinicia, vuelve a tocar, pero sin profundidad real. Mucho control, poca amenaza, mucha estética, poca efectividad, y eso en un mundial es peligrosísimo, porque mientras tú tocas bonito, el rival se organiza, se agrupa y empieza a creer, y eso fue exactamente lo que pasó con Cabo Verde. Minuto a minuto fueron sintiéndose más cómodos. Cada despeje era celebrado como gol. Cada corte defensivo aumentaba su confianza. Cada minuto sin recibir gol era un triunfo psicológico. Hasta que España comenzó a desesperarse. Y ahí se vio la verdadera fragilidad mental del equipo. Empezaron los centros sin sentido, los disparos forzados, las decisiones apresuradas. Ya no había claridad. Ya no había plan B. Porque ese es otro gran problema de esta España. Cuando su libreto inicial no funciona, parece no tener alternativas. Y eso recae directamente en el entrenador. Luis de la Fuente debe asumir responsabilidad total por este papelón. No basta con decir que faltó precisión. No basta con hablar de detalles. No. Hoy hubo un problema estructural. España no supo romper un bloque bajo. No supo atacar espacios reducidos. No supo acelerar en el momento correcto. Y peor aún, no transmitió sensación de peligro constante. Por momentos parecía más cerca Cabo Verde del gol sorpresa que España del 1-0. Eso debería encender todas las alarmas en el vestuario español. Porque una cosa es sufrir contra una potencia y otra muy distinta es verte neutralizado por un equipo que en teoría debía sufrir los 90 minutos. Y aquí también hay que darle mérito enorme a Cabo Verde, porque esto no fue solo de mérito español. Cabo Verde compitió con valentía, con orden táctico y con una concentración admirable. Corrieron cada balón como si fuera el último. Ganaron duelos individuales. Cerraron líneas de pase. Defendieron con alma. Su arquero fue una muralla. Y sobre todo jugaron sin miedo. Entendieron que el nombre del rival no gana partidos. España podrá tener historia, títulos y prestigio, pero en el césped eso no vale si no lo demuestras. Cabo Verde salió a demostrar que el Mundial ya no es terreno exclusivo de gigantes. Hoy las selecciones pequeñas llegan preparadas, con análisis, disciplina y mentalidad competitiva. Y si el favorito se confía, lo castiga. España hoy fue castigada por su soberbia futbolística, porque sí, aunque no lo digan, hay una arrogancia táctica en este modelo. Esa idea de que si tenemos el balón, eventualmente caerá el gol. No, no siempre. El rival también juega. El rival estudia. El rival te espera. Y si no tienes creatividad, verticalidad y colmillo, te anulan. Este empate deja muy mal parada a España de cara a lo que viene. Porque más allá del punto sumado, la sensación futbolística es pésima. La presión crecerá. La prensa española, que suele ser implacable, ya comenzó a cuestionar, y con razón, porque el discurso de favoritismo se cae cuando debutas así.
Ahora todos van a probar lo mismo contra España. Bloque bajo, líneas compactas y paciencia, porque quedó demostrado que este equipo sufre enormemente cuando le cierran espacios. ¿Podrán reinventarse? Tal vez. Tienen talento individual, pero el margen de error ya se redujo muchísimo y mentalmente también habrá secuelas, porque el futbolista escucha, el vestuario siente la crítica y cuando llegas al segundo partido con presión, cualquier error pesa el doble. Lo que más preocupa no es el empate, sino la falta de señales positivas. Uno podría aceptar un 0-0 si ves un equipo intenso, agresivo, con múltiples ocasiones claras y mala fortuna. Pero aquí ni siquiera vimos eso de forma sostenida. Hubo tramos largos de control estéril, hubo lentitud, hubo conformismo, hubo miedo a arriesgar, y eso no combina con un aspirante al título. Hoy España lució más como un equipo de laboratorio que como un candidato mundialista. Todo muy ordenado, muy académico, muy calculado, pero sin alma competitiva, sin esa ferocidad que tienen los grandes campeones, sin ese instinto asesino que convierte media ocasión en gol. Si España quiere aspirar a algo serio en este mundial, necesita una transformación inmediata. Necesita dejar de enamorarse de la posesión por la posesión, necesita atacar con hambre, necesita ser vertical, necesita gol, porque el fútbol no premia al que más pases da, premia al que mete la pelota en la red, así de simple. Hoy Cabo Verde le dio una lección de humildad a España y de paso al mundo entero. El escudo no juega, la historia no mete goles, la posesión no garantiza victorias. Y si España no aprende rápido esta lección, su aventura en el Mundial 2026 podría terminar mucho antes de lo esperado. Así que sí, hay que decirlo sin rodeos, decepción total de España, papelón mundialista, mucho ruido y pocas nueces. Tanto hype, tanta narrativa de nueva generación dorada, tanto discurso de favoritos para terminar empatando 0-0 contra Cabo Verde. Hoy la Roja dejó más dudas que certezas. Y ahora la gran pregunta está sobre la mesa. ¿Fue solo un mal partido o estamos viendo el verdadero techo de esta selección española? Porque si este es su nivel real, que se olviden del trofeo, con actuaciones así, España no asusta a nadie. Hoy, en lugar de mandar un mensaje al Mundial, recibió uno muy claro. Aquí nadie regala nada y si juegas sin contundencia, hasta el rival más modesto puede exhibirte.